año 81, dictadura, a través de lo que era en ese momento el Correo Central, que era donde yo laburaba, donde entré a laburar, y me convertí en delegado gremial. Una pregunta muy general. ¿Cómo era? Como toda la juventud, hinchabola, rompebola, pero lo que sí había era una poca participación como consecuencia de una situación dictatorial, digamos. Es muy difícil explicar en este aquí ahora qué es vivir en la dictadura. Nosotros no tenemos la más mínima idea. Para que nos hagamos una idea, año 80, 81, por ahí, en esa época, franeando con una piba en una parada de bondi, viene un vigilante y me dice: escenas obscenas en la vía pública. Y nosotros ya conocíamos más o menos los patrulleros, los ruidos de los patrulleros, los ruidos de los coches civil. De hecho, una brigada muy conocida, que era la 12, me parece, la comisaría 12, era el Opel. En ese momento en el barrio, las comisarías que andaban eran la 12 y la 38. Y son las que hacían todo lo operativo. Nosotros ahí teníamos un departamento que después se llamaba Quinto Cuerpo de Ejército, que cerraron la calle, todo un jeite. Y en realidad después fue la división de armamento de la Policía Federal, que era donde le entregaban los fierros a los vigilantes nuevos. Y ellos salían enfierrados. A la mayoría los conocían, porque hacía años que cuando venía algún oficial nuevo te rompían más la bola, menos la bola, pero con ellos no había tanto problema. Pero no podía estar en la calle, tenía que salir corriendo igual, toda la boludez del caso, digamos. No podía estar en la esquina, tenía que salir corriendo. Y qué sé yo, en casos en que han metido en cana 30 pibes, porque estaban jugando a la pelota en la calle, yo me acuerdo, estaba mirándolos como un día, de hecho 3, entre ellos un ex cuñado mío, estuvieron más de una semana sin reconocerlos donde estaban encanados. O sea, situaciones que no nos entra en la cabeza poder explicarlo ahora, ¿no? ¿Cómo hago para decirte? No, mira, metieron en cana uno y no lo reconocen por una semana, no sabe dónde está metido. Las diferencias, centralmente, es que los pibes hoy tienen una libertad para expresar un montón de cosas que no teníamos en aquel momento. Esto es lo primero. En cuanto a la cuestión política, era un mundo bipolar. En un mundo bipolar es otra la concepción, digamos. Hoy no podías, o sea, pensabas capitalismo, comunismo, no había situación media. El socialcristianismo, la socialdemocracia, todo eso estaba dentro del capitalismo, no había diferenciación. Hoy la cuestión de la multipolaridad también hacen que nosotros veamos siempre dentro del capitalismo, ¿no? Porque en realidad no logramos ver por fuera el capitalismo, porque en realidad estamos acotados a una sola lógica de pensamiento. El socialismo es algo impensado. Entonces es muy distinta la cosmovisión. Hace poco me preguntaban qué pensaba yo, para dónde se iba, digamos. Y yo le digo, la verdad que en otros momentos pensábamos que el comunismo era la salida, o el socialismo, el nombre que le quisiéramos poner, porque ponía la igualdad. En este aquí ahora, el peronismo es por excelencia, siempre en la Argentina, ¿no? Pero digo, en este aquí ahora, el peronismo es lo mejor que nos puede pasar, porque nosotros ¿qué hacemos? El peronismo, desde su origen, es inclusivo, va incorporando. Cada vez la bolsa se ensancha. ¿Qué es estoy incorporando? Vos vas logrando objetivos, pero los objetivos nunca se acaban. Siempre tenemos otros. Una vez que vos tenés el derecho adquirido, querés otro. Entonces vas consiguiendo. Entonces yo decía, yo quiero el comunismo. En este caso el comunismo será que seamos todos ricos. No que seamos todos pobres, sufriendo, flagelándose como pensamos en algún otro momento, sino es cómo vamos a ser todos ricos. Esta es la finalidad. De mi generación en particular, pocas. El único vínculo es... Lo mejor es haber podido ser el vínculo entre los 70, los 80, los 90 y este momento. La verdad que para mí es una cosa brillante. Poder hablar del comunismo en este aquí ahora
Es una cosa rara, ni los intelectuales lo plantean, lo discuten, lo ponen en cuestión. Nosotros lo tenemos incorporado porque empezamos militar, digamos, con esa dicotomía, con esa contradicción en la cual, digamos, había dos mundos, no había 20.000 millones de mundos. En esa situación nosotros tenemos incorporado un montón de elementos que no tienen incorporados otros. Pero somos pocos, no somos muchos. Que es haber sobrevivido, ese es el mayor logro, para poder trasladar parte de esta información, que pudimos ver un mundo totalmente distinto, en que podés discutir el proyecto país sin estar pensando que mañana te van a matar, pero no a mí, al otro. Porque en el uno, y es parte del juego, es una decisión tuya, o sea que estás jugando y bueno, si me matan, me matan, ¿qué le voy a hacer? A mí durante mucho tiempo me pasaba que yo sacaba cuenta cuánto iba a durar ese pibe que yo estaba incorporando a la política. Pensar que la propuesta política lo iba a llevar a su muerte. Bueno, hoy por suerte no lo pensamos, estamos en otro momento, es una realidad, es buenísima esta realidad. Y lo cierto que era un tema duro y áspero porque yo sabía a qué estaba incorporando a tal o cual. Estaba incorporándolo a una situación de pelea mucho más dura y que y hay muchos análisis. Primero que no encontramos, o sea, los países que lograron liberaron, no tenían las condiciones de desarrollo del sistema capitalista como tenía planteado Marx cuando diseñó la teoría. Que lo único que hizo fue mirar la realidad, ¿no? Miró, dijo, mirá lo que viene pasando, pasa esto, las peleas se van resolviendo, esas peleas que se van resolviendo, se impone una clase sobre otro, un sector social sobre otro. En ese marco, el chabón hace una descripción, una lectura, y en esa lectura dice, las revoluciones se van a dar porque como hay mayor opresión dentro de países desarrollados, va a haber más opresión y eso se van a revelar. Sentido común, que no tiene que ver mucho con la puta realidad. Porque las revoluciones se dieron precisamente en los países menos desarrollados. En economías con mucho desarrollo campesinado, sin ninguna condición del sistema capitalista imperante y hegemónico. En países de la periferia, desconectados del centro, diría Samir Amin, que entraron en el proceso de liberación. Vamos a tomar del 79 Nicaragua para adelante, por decirlo de alguna manera, va a poner los 80 en ese marco. La Guerra Fría estaba casi ya ganada, entonces estuvieron en una situación de mayor debilidad que aquellos países que primero eran chiquitos, centroamericanos, con una lógica totalmente distinta. Digo, menciono la cuestión centroamericana porque tenían características muy particulares esos países en su forma de producción y en su forma de vida. Y sus ejércitos no son elitistas, son de una, si vos entras soldado y puedes terminar siendo comandante en jefe. De hecho, por eso después sale Chávez, porque en algún momento el Partido Comunista Venezolano, en los 50 creo que fue, se infiltra para formar nuevos cuadros y él es consecuencia, él y su camada son consecuencia de esa realidad. De hecho, Batista había sido vigilante y terminó siendo el jefe por dictador, por un montón de cosas, pero había hecho la carrera, no es que no había hecho la carrera. Esos países entraron también en una situación de debilidad al proceso, digamos, de revolucionario, y sin contar, digamos, que no tenían los recursos suficientes como para poder sostenerse y ser autonómicos en términos económicos, ¿no? Digamos, y lo principal es que no pasó el peronismo. En países que no voy a pasar el peronismo. Y yo la verdad que yo recién ahora estoy conociendo algunas cosas más allá de lo que uno lee, materialmente conocer otros países,
y decís, no pasó el peronismo, no podés entender cómo no tienen cosas que nosotros tenemos, cómo no tienen incorporados cosas que nosotros tenemos, que para nosotros es normal, común. Ese proceso no discurrió por fuera de la lógica de que, como dije, ya casi estaba ganada la Guerra Fría, y entonces un final anunciado, digamos, iba a terminar en una situación como que terminó de derrota, ¿no? Digamos, en la cual no se pudo sostener. Solamente se pudo sostener Cuba como una cosa excepcional, rara, porque inclusive, vos lo decís, un país que produce naranja, azúcar y tabaco, no sé cómo sobrevivió todo este tiempo, ciertamente, no es comprensible. Tan es así que hoy están produciendo, viven del turismo y de exportar médicos. No, es una cosa, ¿cómo exportar médicos? Sí, es parte de la forma de financiamiento que tiene Cuba. Por suerte ahora, con el acuerdo que están haciendo con los yanquis, van a poner una fábrica de autopartes. Bien por los cubanos. Bien, no porque les llega el capitalismo, bien porque pueden tener con qué vivir. O sea, empezar a producir para poder comer. Eso es una cosa brillante, es una cosa impensada en otro momento, ¿no? Digamos. Y no es que Cuba dejó de ser socialista, no dejó de ser socialista, y la verdad que ellos deben querer seguir siendo socialistas, pero lo cierto es que hegemónicamente no hay forma a partir de la globalización, el sistema capitalista, digamos, con su diferente forma, y la globalización no permite otra manera de producción que esta. En el medio nosotros tenemos que ver cómo hacemos para distribuir mejor lo producido, pero digamos, no hay otra forma de producción, no hay otra forma de sobrevivencia, y en ese marco me parece que Cuba le encontró permanentemente la vuelta y ahora vuelve a encontrar la vuelta. Si no, digamos, que es otra lógica, otro mundo, otra concepción, otra cosmovisión, que son los chinos, digamos, arrancaron con una forma de pelea, se transformaron en un país comunista y es la potencia mundial más importante en el día de hoy. Tan es así que condiciona sistemáticamente a los Estados Unidos, y los Estados Unidos permanentemente tienen que estar pensando cómo hace para poder condicionarlo, a condicionar a China, que es un monstruo que tardará más o menos y será el país hegemónico en menos o en mayor cantidad de tiempo, pero lo va a hacer. ¿Qué lectura hago? Ninguna muy distinta a lo que es la historia de nuestro pueblo. No me acuerdo quién era de los nuestros, algún intelectual nuestro, decía que sistemáticamente a nosotros nos venden que nosotros no peleamos, y sistemáticamente tratan de que empecemos de nuevo la historia en cada nuevo proceso político. Se me fue ahora el nombre, la gente mayor es mayor y se olvida. Pero lo cierto es que nuestro país, saquemos el término país, nuestro pueblo jamás dejó de pelear. Nunca, en ninguna situación dejó de pelear. En algunos momentos con mayor cantidad de actores, en otros momentos con menor cantidad, pero jamás dejó de pelear. Siempre estuvo en pugna, digamos, los dos proyectos. El agroexportador, que es el que estuvo vinculado siempre al imperio, el imperio que fuere, ¿no? Digamos, en cada momento, y el pueblo que quería vivir. No hay más contradicción que esa. Los que quieren comer, quieren ser parte, y los que dicen que hay que tener 4 vacas por cada habitante, con lo cual a menos gente haya, mejor, porque la vaca ocupa mucho lugar. ¿Para qué necesitamos gente si necesitamos la vaca? Y en ese marco, digamos, nosotros fuimos capaces de enfrentarnos a la peor de la dictadura, sabiendo que era lo que estamos enfrentando. De hecho, nosotros junto las cosas, pues las junto como se me ocurre, ¿no? En total, soy yo el que habla. Nosotros tenemos un instituto que se llama Aldamiro Flores, que es un muerto de la UOM, en realidad, un trabajador de la metalúrgica, porque en realidad en algún momento Besmata también decía que era ellos, esa disputa de Besmata, que es Aldamiro Flores, que murió en el 82, lo matan en la movilización de diciembre del 82, creo que fue.
No me acuerdo. Entonces, pensarnos a nosotros sin pelea no estamos leyendo la realidad de lo que somos. La resistencia a lo que fue el gobierno de Alfonsín estuvo bien. Estuvo bien porque, vuelvo a decir, tenemos que pensar en un mundo bipolar. En ese mundo bipolar, toda la política del alfonsinismo no era tendiente a mejorar las condiciones de los trabajadores, sino ponerle un coto, un límite vinculado a la lógica socialdemócrata y no socialdemócrata europea, y no hacia donde nosotros queríamos algunos, que era al comunismo, y no para las estructuras partidarias del peronismo, que lo querían llevar al capitalismo más acérrimo, con lo cual en ninguna de los dos casos, digamos, no había posibilidad de no resistir. Para poder seguir avanzando, la lógica era esa, pelear más. Entonces, llegamos así al medio del lío y del quilombo de la hiperinflación, en el que inclusive había contradicciones. Había 800 millones de contradicciones. ¿Cómo se van las peleas? Si eran masivas o no eran masivas. Si había formas organizativas por fuera de la masividad o no había fuera de la masividad. No puedo contar la cantidad de discusiones que había, pero voy a tratar de hacerlo con un ejemplo. En el medio de la hiperinflación surgen de los grupos que queremos hacer la revolución. Jamás digo revolucionario, porque para ser un revolucionario hay que hacer la revolución, no se puede ser un revolucionario previamente a hacer la revolución. Entonces, como los que queríamos hacer la revolución, se plantean dos formas de resolución del problema. Unos empujaban el conflicto masivamente, que implicaba decir, vamos a saquear. Nosotros decíamos, no, si yo tengo que cometer algún delito, lo cometo yo con mi forma organizativa, que es la vanguardia, para poner un término. Cualquier cosa que sea delictual, lo otro, lo masivo, es cómo resolver. Entonces nosotros hacíamos comedores. O sea, me parece una tontera, pero no es una tontera. Para nosotros es un compromiso concreto y para resolver. Esto también es una cabeza recontra peronista, digo, no es. Entonces, vos querés hacer la revolución, también. Los que son convencidos y que quieren hacer revolución, que hagan lo que quieran, y jugá tu cuero porque es el tuyo, pero no exponés a otro que no tiene esa convicción ni esa definición a que lo caen matando, que lo metan preso, ¿entendés? Por un montón de años al pedo como oreja sorda. Hablando de eso, me acuerdo que para esa época, más o menos por esa época, había un pibe que estaba en Cana, un muchacho grande, Lázaro creo que era el nombre, que lo habían metido preso por tener volantes del PRT ERP, que se comió no sé cuántos años porque tenía los volantes. Le inculpaban de todos los delitos que había cometido una organización revolucionaria 15 años antes, una locura, ¿viste? O sea, ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de correr riesgo, estamos hablando de eso. O sea, un tipo con un volante, imagínate si vas a robar un camión, porque ir a saquear un camión es un robo. En poblado y en banda sería, digamos, con terminología jurídica. Llega el menemismo, estuvimos muy mal. Primero porque nos cagaron a palos selectivamente a los grupos más de avanzada, de vanguardia, nos cagaron a palo mal. A mí no sé cuántas veces me metieron en cana. Llegaba a la villa, yo en ese momento era presidente de la villa del Bajo Flores. Llegaba a la villa y me metían preso porque habían robado en la otra punta, no sé en dónde. Qué sé yo. Pero no era, yo lo ejemplifico conmigo porque digo, durante los 80 en la villa de Oculta mataron a más de 20 pibes, todo de la JP, toda la básica Eva Perón. Y al Pichichu, mucho tiempo después, lo terminan matando, cortándole la bola y colgándoselo en el arco de la cancha.
por odio que la cana tenía, porque fue uno de los que rearmó la villa, un montón de cosas. Después él hizo otras cagadas, no importa, digamos, las otras cagadas. El tema es que ellos no se olvidaron de las cagadas que a ellos les importaba. No lo mataron porque era un borracho, ¿no? No, lo mataron porque había hecho otras cosas. Tiempo, y en el 89 todos votamos a Menem, en el 95 ya no había que votarlo a Menem porque ya era clarísimo lo que venían haciendo, pero socialmente la plata seguía estando. Y como seguía estando la plata, en ese marco y en esa situación, vuelve a ganar el menemismo, con resistencia menor, pero resistencia, mucho menor, mucho más reducida, mucho más ideológica, mucho más selectiva. Así fuimos transitando todos los 90 intentando construir una nueva teoría, una nueva lógica, con un mundo unipolar, con un mundo del pensamiento único, mientras nosotros ni siquiera podíamos levantar el comunismo porque ya no estaba el comunismo, no había qué levantar, no había desde dónde levantar. Entonces empezamos a construir teorías insurreccionales que fueran lo más masivas posible, desde ese descontento. Pero ya no empezamos a discutir cada vez más para atrás. Ya no discutíamos el comunismo, ya no discutíamos cómo se resolvía la distribución de la riqueza, sino empezamos a discutir cómo sobrevivíamos. Nos fueron llevando. De poquito llegó un momento que estábamos discutiendo Bolsón y Plane. Pocos años antes estábamos discutiendo el comunismo, una concepción, una cosmovisión, un mundo distinto. O sea, podés estar de acuerdo o no, pero está claro que eran objetivos superiores a la emergencia. Nos llevaron a discutir la emergencia. Pero nosotros volvimos a demostrar nuestra capacidad y transformamos la emergencia en una construcción política. Pero cuando ya le empezaron a sacar la plata de los bancos a la clase media, eso nos tiró una masa de gente de nuestro lado, o sea, la empujó, no es que lo hicimos nosotros. O sea, nosotros tuvimos la habilidad de sostener la pelea, pero ellos hicieron así. Nos tiraron toda la clase media baja a nuestro favor. Y ahí me acuerdo de Elías siempre decía, las patas blancas y las patas negras se juntan y es un desastre. Bueno, conceptualmente el gordo siempre tiene esas frases que son muy gráficas, muy. Así fue como terminamos echando al neoliberalismo y llegamos a una semana, 10 días, con 5 o 6, no me acuerdo cuántos presidentes ya, que no se podían sostener por razones varias. Una, porque había un pueblo movilizado, entonces cualquier cosa que hicieran y que pretendieran hacer, no había forma de que no le hicieran pensando en toda esa masa en la calle. O sea, no es que era nada, un montón de gente en la calle agitada, con problemas, todos con problemas ciertos, concretos, verdaderos, y muchos. Este era el otro punto, muchos. Entonces, en ese marco logramos condicionarlo lo suficiente para que el tipo más fuerte del peronismo se haga cargo de gobernar, que era el Cabezón Duhalde, pero en una situación tal de debilidad que cuando quiso imponer su poder, que era la situación represiva, lo obligamos costosamente por errores políticos de ellos, con muertos nuestros, como siempre, los muertos los ponemos nosotros, no lo ponen nunca los ricos, los poderosos, a los muertos siempre lo ponemos los negros, los pobres, los laburantes. Pero lo condicionamos de tal manera, con muertos nuestros, a que tenga que adelantar el proceso electoral, y es así como entramos a este nuevo proceso político que es el más brillante de la historia del pueblo argentino. Si me quedo desde el punto donde te acabo de decir, tuvimos la virtud de conseguir presidentes que se parecían a sus pueblos, según el decir de Cristina. Chávez preexistía, Lula estaba ahí por ser, el Evo venía remando hace un montón, pero nadie se iba a imaginar que un bolita negro, pobre, que había laburado en el Surco, iba a ser presidente.
era impensado. Hoy para nosotros sí, era lógico, es un boliviano, ¿cómo no va a gobernar? Pero acordémonos que el Goñi hablaba mejor inglés que castellano, ni que hablar ninguna lengua de las que tienen, las 800 que tienen los bolivianos, ¿no? Que tienen un montón de... realmente es un país multicultural. Pero bueno, en esa situación, si me paro de ese lugar, la verdad que tuvimos la suerte de que apareciera un Néstor que nadie se lo esperaba. Yo le puedo decir que estaba haciendo el día que estaba votando Néstor. Estaba haciendo una movilización para romper la veda electoral, en la que movilizamos nosotros y otros salieron los medios de comunicación. No. Y en esa situación, Néstor, la verdad que nos convoca por las partes a varios, entre ellos, digamos, al piqueteros peronistas. En breve nos cuenta más o menos lo que iba a hacer, que no viene el caso, pero lo cierto es que el chabón no solamente se ocupa del ordenamiento interno, sino empieza a ver la cuestión de la región. Una de las discusiones, yo me acuerdo que fue que tuvimos internamente, entre medio que nosotros teníamos una banda que era muy zurda, se caía muy por izquierda, y me acuerdo que ahí con lo de Haití, no me acuerdo, fue la primera intervención regional en la que el Estado argentino interviene con esto. Y me acuerdo que había compañeros que competían, ¿qué vamos a hacer ahí? No, yo le dije al revés, estamos interviniendo nosotros, no estamos hablando que vengan los yanquis a resolver nuestro problema. Nosotros estamos yendo a resolver nuestros problemas. Era lo mejor que nos podía pasar, digamos, volver a ser nosotros dueños y señores, para ponerle una terminología que no sería nuestra, de nuestro territorio. Nosotros somos que tenemos que conducir nuestro proceso político. Y eso también fue una de las cosas que me parece que le permite a Néstor jugar un rol distinto en la región. Brillantemente, en su asunción, Chávez y Fidel, digo, no es una pelotudez. El chabón también hace una definición clara de para qué lado. No sé si es porque creen en el comunismo o creían en el comunismo. La verdad que creo que no creía en el comunismo. Lo que sí creía es que no había forma que no nos juntáramos todos. Este es el punto. Y Chávez ya jugaba un rol. Una ola que nos va tiñendo a todos en la región, que no solamente tiñó en la región, tiñó el mundo. Entonces también el mundo empieza a concentrarse en sí mismo en los países centrales y empiezan a tener más problemas en sí mismo como consecuencia de que acá empieza a haber quien cuida esta vaca mía. Entonces cuando vos te empezás eso, digamos, el sistema también tiene que volver a resolver, y la concentración es sobre ellos mismos y la opresión es sobre ellos mismos, porque acá hay acá no, acá no, acá no, acá no, oh, no, mira cuántos no. Empezaron a tener nos, que no los tenían, ¿no? Y de sobremanera que en un momento habían creído que nunca más iba a darse una situación así. Estaban convencidos que ya está, es para un solo lado. Nosotros en algún momento también creímos lo mismo. En los 70 nosotros creíamos que no había otro destino que el socialismo. La verdad que la historia nos dice vuelta a vuelta, nos cachetea, nos dice siempre se puede volver atrás, siempre, siempre. Entonces nosotros tenemos que ser bichos hábiles para no permitir volver atrás. Siempre tenemos que tener la fuerza suficiente y nuestro ejército lo suficientemente armado como para poder ponerle freno a esas cosas. Y lo cierto es que en la región cambió la realidad como consecuencia del surgimiento de un Néstor muy peronista, y muy peronista acorde a este momento político concreto. Eso nos permitió avanzar, permitirnos avanzar, cambió la correlación de fuerzas en el mundo. Siempre buena. Si no, no militaría. Si no creyera que se pudiera, sería imposible. Y digo, te conté, digamos, las diferentes situaciones en las cuales el otro día me preguntaban no sé qué cosa, y yo le dije, mira, yo nací en el 74, con lo cual gobierno radical. Entre dictadura, 18 años de participación del peronismo. Gobierno peronista, no, dictadura. Gobierno peronista, no, de mierda y corto, pero gobierno peronista. Dictadura, Alfonsín, Menem, de la Rúa y este momento político. 8 procesos políticos distintos, diversos, y en todos los casos, todos los 7 anteriores, peores.
¿Por qué no creer de acá a la liberación? ¿Por qué no pensar que realmente nosotros vamos a seguir fortaleciéndonos dentro del proceso político? ¿Por qué no creer que no solamente la región va a mejorar, sino que va a mejorar el mundo? ¿Por qué no creer que los BRICS van a poder jugar un rol preponderante en breve como consecuencia de que la compulsa entre interimperial, diríamos en otro momento, digamos, también va a ir resolviendo a nuestro favor? ¿Por qué no pensarlo? Las políticas que intervenimos en esta realidad ya no son las mismas. No venimos cagados a palo del neoliberalismo. No, hemos construido, tenemos derechos, hemos avanzado. ¿Por qué no pensar de que con este tipo también vamos a seguir avanzando? Y si de última quiere hacer otra cosa, no lo vamos a dejar porque somos más fuertes, somos más grandes, hemos crecido, hemos desarrollado un montón de cosas. El país construido en estos 12 años nos permite pensar, digamos, que realmente podemos tener 4 u 8 años más que estabilicen una lógica de país totalmente distinta a la que vino siendo hegemónica, distinta al país agroexportador. Y nuestra responsabilidad es cómo hacemos para que existan esos 8 años más, cómo hacemos para que el pibe que arrancó el secundario, el primario, en esta lógica kirchnerista, se forme como profesional en esta época kirchnerista. Porque eso hace que la cosmovisión cambie, la forma de pensar. Le digo, así como ya no pensamos comunismo o capitalismo, empezar a pensar proyecto de país con determinadas características, hacia dónde, de qué manera, cómo se distribuye la riqueza, cómo se avanza cada vez en mejores condiciones, como ya había dicho al principio, ¿no? Digo, para que todos seamos ricos. Nuestra revolución no es para que seamos todos pobres, nosotros queremos una revolución para que todos seamos ricos. ¿Cómo se reparte de mejores condiciones la riqueza?